Bienvenidos al Catecúmeno. Gracias por estar una semana más con nosotros, conectados, apoyándonos y recibiendo las enseñanzas que damos aquí, todo el contenido que nosotros pues preparamos para ustedes. En esta ocasión, en esta semana, tenemos algo un tanto diferente, pero que sabemos que va a edificar su vida. Quédese conectado para que vea lo que tenemos en el Catecúmeno. Bien, buenas noches. Se nota que estamos de noche grabando, ¿verdad? Se nota. Se nota. Que no, que se importa la hora. Buenas noches. Hoy tenemos aquí en la mesa a Ana Cari Lapé, ustedes la conocen. Su servidora. Y tenemos a nuestra invitada estrella de esta noche, que es Patsy Matos. Un fuerte aplauso, señora, un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias, Patsy, por estar con nosotros, aceptar esta invitación que teníamos un par de días detrás. Tratando de cuadrar. Exactamente. Bien, ¿quién es Patsy Matos? ¿Qué hace? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo soy Patsy Matos, así simple. Mi familia es de aquí, de la ciudad, de Santo Domingo. Sí, mis abuelos nacieron y se criaron en San Juan de la Maguana, pero... ¿Como Ana Cari? Sí, con poblanas. Sí, pero nosotros sí, bueno, desde la generación de mi abuela en adelante, nos criamos aquí en la capital. Qué bien. Estoy casada y tengo 3 niños, Diego, Betsy y Salma, son la luz de nuestros ojos, como dice todo padre. Y nada, de profesión soy psicóloga, pero también educadora. He estado en los últimos años de mi vida trabajando en el ámbito educativo, en colegios cristianos. Y bueno, ha sido una bendición. Soy cristiana desde muy pequeña. Se puede decir que nací en el Evangelio. Mi abuela era la que se encargaba de que no faltáramos a la iglesia, nos llevaba, se interesaba en que nosotros, que la palabra estuviera como que siempre sobre la mesa y siempre en nuestro corazón. Entonces, eso me ayudó a conocer al Señor muy temprano. Me bauticé a los 12 años y le sirvo desde entonces al Señor y ha sido la mejor decisión de mi vida. ¿Eres cristiana de pequeña? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Pentecostal? Pentecostal, yo soy de las pentecostal. Fiel. Sí. Somos iguales. Quería también saber, bueno, la religión en algunos casos y también la fe suele ser un legado muchas veces. Entonces, saber en qué momento, si identificas, si hubo un paso importante que te llevó a afirmar la fe conscientemente, de que, ok, a partir de ahora soy cristiana, fiel y totalmente comprometida con el Señor. Sí, yo recuerdo, yo crecí en una iglesia muy tradicional. De esas que no se podía usar nada, que las chicas siempre usaban faldas largas principalmente. Yo crecí en una iglesia así. Y yo recuerdo, siempre lo cuento como algo que hoy me río, pero en ese momento tuvo su efecto. Que una vez yo tenía tal vez como 10, 11 años, yo estaba en la iglesia y yo quería tocar el pandero. Yo quería ser como parte de lo que estaba sucediendo ahí. Y yo me quité mis aretes, se lo di a mi abuelo, él lo guardó en el bolsillo y esa fue como mi entrada en ese momento. Claro, no, hoy ya entiendo, ¿verdad? Que no era que no necesariamente tiene que ser así, el evangelio no es así, es un evangelio que nos llama a libertad. Pero en ese momento yo sentía como el compromiso de ser parte de la iglesia y de integrarme a trabajar. Y lo que me tocaba hacer pues era despojarme de todo eso. Entonces, ese fue como el momento en el que yo dije, quiero ser parte, quiero pertenecer y desde ahí, entonces yo me involucré en todas las actividades que podía. En ese momento era de niña, pero luego fui creciendo. Yo le daba clases de escuela bíblica a los niños desde que tenía 12 años. Yo salía, recogía a todos los muchachitos por casa de mi abuela y le daba escuela bíblica.
Y realmente yo creo que el Señor me hizo sentir ese llamado así, como en el servicio a Él, a la obra. Y nada, Qué bueno. así fue que sentí ese toque especial. Y desde ahí viene entonces ese amor hacia la fe, Sí. hacia el evangelio. ¿No ha pensado en algún momento salir? No. Sí, me tocó, porque te digo que como crecí en una iglesia muy tradicional, llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que ese sistema no funcionaba. Y para mí fue muy difícil también el hecho de que mi abuela era la pastora de la iglesia, mi mamá era la pastora de los jóvenes, la responsabilidad que yo sentía, el peso sobre mis hombros de hacerlo todo perfecto, hacerlo todo bien. Entonces como que traspasó el legado, o sea, ya se volvió una carga. Mi esposo y yo, bueno, nosotros nos casamos muy jóvenes, y en ese momento queríamos hacer cosas, queríamos innovar para la iglesia, para atraer más jóvenes, y se nos cerraron un poquito las puertas por lo tradicional de la iglesia. Entonces nos pasó que ahí salimos, ya yo tenía a Betsy, mi hija grande, tal vez 1 año tenía, y en ese momento pues decidimos salir, y en búsqueda de iglesias, pues nos pasó que yo no te puedo decir que nos descarriamos y nos fuimos al mundo, pero realmente sí nos enfriamos, Okay. sí. Entiendo. Bien, una de las razones principales de la que estés aquí con nosotros es un proceso de salud por el cual atravesaste. Cuéntanos cómo te enteras de ese proceso de salud, que sé que ese proceso fue cáncer de mama. ¿Cómo llega esa noticia a tu vida y en qué momento llega? Bueno, yo en el 2020, octubre de 2020, recibí esa noticia que fue, les puedo decir que fue la noticia más difícil de toda mi vida. Nosotros estábamos estables, gracias a Dios, en todo el sentido de la palabra, o sea, estables en el trabajo, estables en la iglesia, ya nos estábamos congregando y estábamos firmes en la iglesia, y de buenas a primeras, pues llega ese diagnóstico. Realmente la palabra no se equivoca, y cuando la palabra dice que el Señor revela, ¿verdad?, lo que va a acontecer a sus hijos, pues yo te puedo decir que yo lo viví. Antes de yo recibir mi diagnóstico, me hice un sueño, y en el sueño yo veía 3 olas. Yo estaba como en un lugar con varias personas que ahora mismo no pude ver la cara, pero sí recuerdo que estaba con mi hija y que tenía varias personas a mi lado. Y en el primer momento del sueño yo veía una ola que iba subiendo. Yo estaba en un edificio y por la ventana yo veía una ola que iba subiendo. Pero no era como un tsunami, porque para el tsunami el agua se retira y luego viene la ola. En este caso era como que la ola crecía, subía, y yo sabía que iba a entrar el agua. Entonces entró el agua, destruyó todo. Entonces yo salí de ahí, no sé cómo salí, simplemente aparecí en un segundo escenario, y en ese segundo escenario pues ya yo estaba como dentro de un autobús, y en el autobús yo veía de fondo, así yo veía el mar, y frente al mar había una entidad que sabía que era espiritual, pero no pude verle la cara, pero sí pude reconocer en el sueño que era una entidad espiritual, porque el mar como que se frenaba y no pasaba nada con la ola. Wow. Mientras esa persona estaba ahí parada. Y en el autobús nosotros nos acercábamos y yo gritaba desesperada, no te acerques, pero luego vi que en sus manos esa persona tenía como 2 imágenes, una de un minibús y otra de otro medio de transporte, no recuerdo bien. Y ahí fue que entendí que nosotros, esos 2 vehículos, teníamos el permiso de pasar y no nos pasó nada. Luego de ahí me vi en otro escenario en donde vuelve de nuevo una ola, y ya en ese momento yo entré a una casa de una persona que era la encargada de alabanzas en el colegio donde yo trabajaba. Y ella me decía, yo recuerdo que estaba en el baño, yo tenía a mi hija, tenía mucho miedo, y ella me miraba y me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, después de verdad, si yo te puedo decir, hay una forma en que el Señor me habla, es a través de los sueños, que yo recuerdo los detalles. O sea, si yo me sueño algo y de verdad al otro día recuerdo todos los detalles,
algo el Señor me quiere decir. Y eso pasó con el sueño. Entonces yo se lo conté a mi familia. Yo entendía que algo no iba a estar tan bien, pero se lo conté a un amigo de la iglesia de mi mamá, que el Señor lo usa en interpretación de sueños. Pero mientras tanto, en ese momento de espera, que él orara y todo, resulta que yo me sentí una pequeña bolita en mi seno derecho. Y me asustó, me preocupó, pero dije, bueno, tal vez no es nada. Pero ¿qué pasa? Que no fui de una vez al médico y al menos del mes me sentí otra bolita en el lado izquierdo. Entonces ahí sí, como que bueno, me puse las pilas y me fui al médico. En ese momento la doctora me vio, me dijo, bueno, no creo que sea nada, pero me refirió a hacer una biopsia. Primero mamografía y todos esos estudios de control, pero cuando yo estaba con el sonografista, él me miró y me dijo, mi hija, tú eres joven y todo a tiempo tiene solución. O sea, cuando un médico te dice, todo a tiempo tiene solución. Te dio un diagnóstico antes de terminar. O sea, no hay que ser tan inteligente, ¿verdad? Entonces, él me mandó a hacer la biopsia y yo recuerdo que el día que iba a buscar la biopsia, en ese momento, ese día me tocaba el devocional de maestros en la escuela donde yo trabajo. Y lo que el Señor ponía en mi corazón era hablar sobre las pruebas y de que era necesario pasar por las pruebas, por todo lo que producen las pruebas. Yo cerré mi devocional y me fui a buscar mi resultado. Y efectivamente, cuando abrimos el resultado, pues vimos que era positivo. O sea, fue... ¿Qué pasó en ese momento? O sea, fue devastador. Fuimos mi mamá, mi esposo y yo recuerdo que afuera nos abrazamos, lloramos, los tres lloramos. O sea, ustedes no se imaginan todo lo que pasó por mi cabeza. O sea, ya yo me morí, me reviví muchas veces. O sea, yo pensaba en mis hijos eran muy pequeños en ese momento. La pequeñita tenía 2 años nada más. Yo pensaba en ellos, en que los iba a dejar solos. O sea, les digo, yo sentía que ya yo me iba a morir. Que se acabó la vida en Sí. ese momento. Sí, definitivamente. Y para mi mamá, o sea, fue muy difícil el tener la posibilidad de perder una hija. O sea, eso ni siquiera tiene nombre. Y para mi esposo también, sentir que me perdí a mí como compañera, como apoyo para la crianza de nuestros niños. O sea, fue muy difícil. Pero en ese momento yo me saqué mis lágrimas y yo le dije, pero ven acá, son ustedes dos que me van a apoyar. Si el Señor permitió esto, Él nos va a dar la salida. Junto con la prueba, nos va a dar la salida. Así que vamos, séquense las lágrimas y esto es lo que hay, vamos para adelante. Entonces empecé a hacer llamadas para buscar un médico, ya me tocaba buscar un oncólogo. El Señor fue tan bueno porque puso personas. Ya tenía, yo no te puedo decir no les puedo decir que solamente puso, o sea, ya Él tenía personas a mi lado que habían pasado el proceso y que fueron de mucho apoyo, de mucha bendición, que me acompañaron, y eso definitivamente nos da a entender que nada pasa por casualidad en nuestra vida. O sea, todo el Señor lo usa para bien. Y aunque en el momento uno no lo entienda, pero luego tú estás sentado y de pronto alguien está pasando lo mismo que ya tú pasaste, y tú puedes servir de bendición, tú puedes servir o sea, puedes dar esa palabra de fortaleza, sirves de testimonio. Y eso es lo que me ha tocado ahora, ser de testimonio a otros. Bien, cuando te dan ese resultado, que lloran todos, ahí recobran un poco las fuerzas y sí. ¿Qué pasa con Patsy cuando llega ese mismo día, la noche? O sea, el silencio, todo lo demás. Realmente en ese momento que tal vez estaba solo tú y Dios en la noche, ¿qué realmente pasó por la mente de Patsy? Bueno, exactamente. No lo recuerdo, pero sí les puedo decir que fue muy difícil. O sea, yo traté de cuidar mucho a mi familia, y tal vez en el hecho de cuidar mucho a mi familia y cuidar mucho a mi esposo, a mis hijos, me encerré mucho yo y lloraba mucho yo, pero a solas, porque yo no quería que ellos me vieran triste, que ellos me vieran
como poco esperanzada. Y de verdad yo tenía mi confianza en el Señor. O sea, te puedo decir que confiaba en el Señor 100%. Ya sea para vida, ya sea para muerte. O sea, yo decía, Señor, si tú me permitiste esto, amén. Yo llegué a ese nivel de confianza en el Señor, en el día a día. No te puedo decir que fue desde el primer momento. Pero llegué a ese punto por todo lo que vi que el Señor me mostró, por todo, por cómo el Señor me acompañó. Cuando en la palabra habla del gozo que producen las pruebas, o sea, tú dices, ¿cómo una prueba te va a producir gozo? O sea, eso es algo que no tiene ni siquiera lógica. Pero es que en el proceso yo vi al Señor ser mi sanador, ser mi sustentador, ser mi proveedor, ser mi fortaleza. Lo vi en todos sus atributos y eso me recargaba cada día. O sea, yo ver que me faltaba algo para una medicina y el Señor lo suplió. Ver cómo el Señor, o sea, organizó todo tan perfecto para que yo tuviera, como les decía ahorita, a las personas que necesitaba, para que yo tuviera los recursos que yo necesitaba. Eso como que día a día me fue fortaleciendo. Y algo que me marcó fue que cuando yo fui a donde yo tuve 2 oncólogos, el oncólogo clínico y el oncólogo cirujano, el cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo fue el primero que yo visité y él me mandó a la cirujana clínica. Pero cuando él me mandaba donde la cirujana clínica, él me decía, tu caso es un caso muy difícil, porque yo tenía no solamente 2 tumores, sino yo tenía 2 tipos de tumores. Entonces la medicación tenía que ser una medicación exclusiva para cada uno, en corto tiempo, porque el cáncer vuela, y él me rectificó que yo necesitaba 3 procesos, que ahí estaban mis 3 olas del sueño: la quimio, la cirugía y la radioterapia. Entonces, cuando yo fui al consultorio de la doctora, yo tomé una palabrita de su escritorio y la palabrita que me salió era la palabra que dice: de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en ese momento yo entendí que el principal propósito, porque de eso se trataba, de propósito. O sea, yo al principio me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarle al Señor, ¿para qué? Y entendí que había un propósito para mí, para mi familia, para los médicos que me trataron, para todas las personas que estaban a mi alrededor. El Señor tenía un propósito. Y entendí con esa palabrita que lo que Él me pedía hacer era proclamarlo a Él en todo. Y no importaba, o sea, cómo yo me sintiera, de verdad yo trataba de conectar con su palabra. Y en el sueño les contaba que al final una de las personas que me decía todo iba a estar bien, que era una promesa del Señor, era la encargada de alabanzas del colegio. Y ese fue mi sustento. O sea, aparte de la palabra en sí de Dios, las alabanzas ministraban mi vida cada día. Y cuando yo me sentía mal físicamente o emocionalmente, yo escuchaba las alabanzas una y otra vez. O sea, increíble como el poder que tiene la alabanza en nuestras vidas. ¿Hay alguna canción, ya que lo mencionas, específico que te acompañó durante todo ese proceso, o un verso muy particular? Sí, bueno, canciones muchas, pero yo incluso muchas personas lo que hacían, en vez de mandarme palabras, a veces me mandaban canciones. Entonces yo hice un playlist y ahí puse muchas canciones de promesa, pero sí hubo un salmo. Cuando yo iba a empezar el proceso, el Señor me habló a través de una hermana. Y en ese momento ella me entregaba un sobre y oró específicamente por mi espalda y oró por mi estómago, y me puso las manos y oró por mí. Y esos eran los 2 lugares en donde yo realmente sentía los síntomas. O sea, me daba náuseas y me daba mucho dolor de espalda. Ella no sabía nada, ella no sabía que yo tenía cáncer, ella simplemente fue a orar por mí. Y el Señor la usó. Y el sobre que me entregaba representaba la ayuda que el Señor iba a tener para mí, económica. O sea, el que se enferma de cáncer, aquí, en cualquier lugar, pero principalmente aquí, con el sistema de salud que tenemos, o sea, de verdad, eso es como muérete casi, porque es mucho dinero, mucho dinero el que se invierte. El Señor permitió, nosotros habíamos comprado un apartamento
para esa fecha más o menos y lo estábamos vendiendo. Y un mes antes de yo recibir el diagnóstico, el Señor permitió que lo vendiéramos. O sea que yo tenía más o menos dinero, pero no era suficiente, como quiera no era suficiente. Y ese sobre representaba la ayuda que yo iba a recibir a través de salud pública, que el Señor usó personas, llevó personas que me conocían, de añales, que habían trabajado conmigo y me ayudaron a yo poder entrar ahí. Y esa misma hermana que me oró en ese momento, pues luego el Señor puso en su corazón el Salmo 33. Y de ese salmo yo digo que ese es mi salmo. O sea, lo pueden leer muchas veces, pero ese es mi salmo. ¿Puedes decir algunas palabras? Sí, me quedé principalmente con el verso 11, que habla de que los designios del Señor son eternos. Ese es un salmo que me sustentó, que me ayudó a ver la enfermedad con esperanza, porque lo que ya Él tenía para mí, lo que ya Él había decidido, planeado para mí, se iba a cumplir por encima de lo que los médicos dijeran y por encima de lo que yo dijera. Entonces, si me preguntan un versículo, Salmo 33, 11. Bien, hemos escuchado que hasta el momento ha sido todo con una actitud muy positiva, pero realmente no hubo en algún momento un tiempo, algún instante que entiendes que fue como el más oscuro del proceso, donde entendiste, bueno, realmente al parecer esto como que no se muere, no va a acabar, no está dando resultados. Llegó ese momento que fue como el más oscuro. Sí, fueron varios, porque les puedo decir que uno vive como en una ¿cómo se llama esto? Un roller coaster, una montaña rusa. Una montaña rusa, exacto, en todo el sentido de la palabra, y principalmente de emociones. Pero sí, en el momento en que se me cayó el pelo, ese día fue uno de los más difíciles. O sea, yo sabía que iba a pasar, yo le temía más a la quimio por todos los efectos que iba a tener. Y cuando yo me lavé la cabeza esa mañana y yo vi que el pelo se caía, para mí ese fue uno de los momentos, o sea, mucho más difíciles. Yo conté, gracias al Señor, con un equipo 1A, o sea, mi familia no me dejó ni un solo momento, y cada vez que me veían así, pues me paraban, me sacaban, y creo que eso fue, aparte del Señor, de la fe, esa fue como mi parte de la fortaleza que recibí. Pero te puedo decir, Eric, que sí, que tuve muchos momentos en donde solamente lloraba, y te repito, los viví yo sola porque no quería que mi familia me viera así. O sea, yo no quería que mis hijos, ya de por sí el proceso estaba siendo difícil, no quería que fuera más difícil para ellos, que mi esposo se angustiara, que mi mamá se angustiara. O sea, esos momentos sí me tocó vivirlo más sola que acompañada. Y realmente te puedo garantizar que cuando uno pone sus ojos en el Señor y uno ora y simplemente le dice a Él todo lo que siente, o sea, Él reconforta y Él se hace fuerte. Él es quien se hizo fuerte en mi debilidad. Y yo escuchaba a muchas personas que iban como a darme ánimo y salían fortalecidos de escuchar. Ellos salían con más ánimo que el sí. Ellos salían y me decían, tú eres muy valiente, o sea, siempre me vieron fuerte, pero no era yo, o sea, de verdad era el Señor. Es que ni un solo día yo dejé de orar, ni un solo día, y varias veces al día, ni un solo día de escuchar la palabra, de escuchar alabanzas, y solo así yo pude como mantenerme un poco más estable. Y Él lo hizo, o sea, yo no te puedo decir que yo fui fuerte. Hay una palabra que identifica a las personas con cáncer o que están pasando por ese proceso, y es que les llaman mucho guerreros. Yo odiaba que me dijeran guerrera, o sea, para mí guerrera, o sea, cada vez que me decían guerrera, yo me veía mentalmente como con la armadura puesta, la espada. Literalmente. Y yo decía, es que yo no siempre estoy así. O sea, hay veces en que yo no tengo nada, simplemente lágrimas. Yo no me siento así. No me llamen guerrera. Yo no soy guerrera. Llámenme mejor valiente, si ustedes quieren. Eso sí entiendo que fui valiente. Ya saben, no le digan guerrero a las personas que están pasando por ese proceso, porque no todos se identifican con ser... Porque aunque es cierto que están librando una guerra,
realmente me imagino que lo que se sienten es más vulnerable Sí, que fuerte. exactamente. Y es un peso muy grande, o sea, es como el sentir que tú tienes que estar bien todo el tiempo. No todo el tiempo se está bien, o sea, hay momentos en el que tú necesitas llorar. Ahora bien, llora todo lo que tú quieras, pero luego te levantas, te paras, y yo creo que esa es la actitud que hay que asumir para todo en la vida, o sea, no solamente a los enfermos de cáncer, y para otro tipo de situaciones. O sea, sí se vale llorar, se vale estar triste, pero luego te levantas y miras al Señor y crees en su promesa. O sea, creerle a Él, aunque no estés viendo nada, creer que Él va a orar. Amén. Tú mencionabas ahorita que ese tema de la cercanía con tu familia fue uno de los pilares o aspectos fundamentales que te hicieron estar firme. O no estar firme, sino sobrellevar un poco más la carga de ese proceso. Y también decías al principio que fue en el 2021. 2020. En octubre, precisamente, en un contexto pandémico. Entonces, ¿cómo fue ahí ese proceso de que tengo vulnerabilidad a nivel de salud porque quizás no me puedo enfermar por el COVID, o quizás no me debo o no debería, Sí, en ese panorama? Entonces, ¿cómo sobrellevaron esa parte como familia y tú también ya con tu proceso? Bueno, realmente la pandemia en cierta forma sí me ayudó un poco, en el sentido de que no me expuse tanto. Y no una de las cosas que las personas que están pasando por situaciones de salud o de enfermedad, una de las cosas con las que tenemos que lidiar es que todo el mundo te vea y te pregunte qué pasa, qué pasó, te vea. O sea, hay personas que no saben disimular, y cada vez que yo salía todo el mundo me miraba fijamente a los senos. O sea, todo el mundo que sabía que yo tenía cáncer de mama, y era incómodo. Entonces, como estábamos en ese tiempo de pandemia, te ven como que ya te va a morir, como que ay. Sí, como que ay, la pobrecita, y te pasa. Pero yo estoy viva todavía. Claro. Entonces, realmente sí te puedo decir que la pandemia me ayudó en ese sentido, a no exponerme tanto. Pero sí, éramos mucho más, éramos, porque yo vivo con mi familia, o sea, mis abuelos, mi mamá, mis abuelos y yo éramos los más vulnerables, y fuimos los que nos enfermamos. O sea, a mí me dio COVID en medio de mi ¿cómo se llama? La medicación, en medio de la quimio, a mí me dio COVID. Y cuando todavía estábamos como que al principio, que los médicos no sabían mucho acerca de cómo manejarlo, me dio a mí, le dio a mi abuelo, o sea, los más vulnerables de la vecindad, que es donde yo vivo, nos dio COVID. Y mi doctora es muy particular, ella no es tan afectiva, ella no habla tanto, pero cuando ella supo que yo me enfermé de COVID, ella me llamaba todos los días. Y entonces ya ustedes saben, o sea, yo dije, bueno, me voy a morir. Porque la señora llamándome todos los días. Ok, entonces vino el diagnóstico, los procesos medios difíciles, y comenzó el proceso de medicación, quimio y todo lo demás. ¿Qué tiempo duró cada una de esas etapas en total? 2 años, más o menos. 2 años. O sea, uno no termina totalmente, porque ya yo no estoy recibiendo quimioterapias, ni radios, ni esas intervenciones tan difíciles, tan fuertes, pero sí, uno se queda con la medicación por 5 o 10 años. Todavía yo tengo que hacerme estudios cada 2 meses, o sea que el proceso no te puedo decir que ya termino. Todavía estoy en él y confiada en el Señor. O sea, cuando uno se enferma de cáncer, o sea, yo confío plenamente en que Dios hizo la obra, pero o sea, clínicamente o médicamente todavía la posibilidad está ahí, exacto, de que vuelva a pasar. Pero, o sea, hubo un momento que ustedes llegaron, te dijeron, por ejemplo, mira, yo creo que ya no es necesario la quimio, no es necesario esto, solamente vamos a seguir esto por un protocolo. Prácticamente tú estás libre. ¿Llegó ese momento? Eso fue, después de como al 2.º año, más o menos. Porque yo tuve 6 meses de quimioterapia inyectada. Luego vino la cirugía de mastectomía completa, y luego de la cirugía, como al mes, yo empecé la radioterapia. Bueno, todo ese proceso tardó más o menos 1 año y pico, casi 2 años. Entonces, cuando yo terminé la radioterapia, ahí sí, bueno, la doctora
como las par de consultas más que me hicieron las analíticas y vio que todo estaba bien, pues entonces me dijo, bueno, sí, ya estás en remisión. ¿Remisión es libre? No, remisión es que no hay células malas, aparentemente. Te repito, o sea, esta es una enfermedad en la que hay que vivir por fe cada día, porque las células están en todo tu organismo, entonces, aunque trataron de sacar todo y los médicos están seguros de que quitaron todo, ellos mismos dicen, yo no lo puedo garantizar. Entonces, remisión significa que en este momento no hay células malas en tu cuerpo. Entonces, por eso se queda como el resto de medicaciones por un tiempo. Pero sí como que a los 2 años más o menos, entonces llegó el proceso de respirar, o el momento, mejor dicho, de respirar y entender que ya lo peor había pasado. Durante ese proceso, ¿tú te rodeaste de personas con situaciones similares? Sí, de hecho, en el centro donde yo me atendí es un centro oncológico y casi todos los pacientes que van allá tienen una condición de cáncer. Y me tocó estar cerca de personas con el mismo diagnóstico que yo y también con otro tipo de cáncer. Y la verdad es que tuve la dicha de tener personas que también pasaron la enfermedad, pero me encontré también con algunas que el cáncer volvió a repetir o volvió a aparecer, y la verdad es que volver a ese centro y ver a las personas que tú dejaste bien aparentemente y que otra vez se enfermaron, realmente ha sido como que después de que ya estoy en remisión ha sido lo más difícil. O sea, cada vez que yo piso Rodi, es pidiéndole, Señor, dame fortaleza, ayúdame, porque como uno recuerda, sí, o sea, inconscientemente uno recuerda todo lo que vivió. Y te repito, encontrarse con personas que lamentablemente vuelven de nuevo y el cáncer se activa, pues como que a veces te llena de miedo otra vez. Pero toca volver a confiar. Amén. Y toca sobre todo enmarcarme en el versículo que les decía ahorita, de que los planes del Señor van a permanecer firmes para siempre en mi vida. Amén. ¿Sientes sí que Dios ha hecho la obra? Amén. 100%. De hecho, cuando yo cuando empecé la medicación, la primera quimio fue, bueno, le dicen la rojita, que es como la más dura. Los efectos secundarios son más fuertes. No me acuerdo bien el nombre ahora, pero desde la primera que yo me puse, el tumor de la mama izquierda desapareció. Wow. O sea, eso yo te puedo decir que fue un milagro. Porque wow, cuando yo fui a la consulta, que me tocaba a los 21 días, la doctora me dijo, o sea, ella pensó que ya yo llevaba como 3, 4 ciclos de quimioterapias. Ella se sorprendió. Te digo que no es una persona muy expresiva ni muy afectiva. Y su cara, o sea, queda guardada en mi corazón. O sea, por siempre. Ernesto, incluso mi esposo, ese día fue y compró una pieza, un accesorio para recordar ese día. Porque de verdad, eso fue un milagro. O sea, eso fue Dios que lo hizo. No se suponía que se tenía que quitar desde la primera quimio. Y fue como una expresión de amor del Señor. Y tal vez, sí, un refrigerio. Y él tal vez como que queriendo decirme, o sea, de verdad todo va a estar bien. Y eso te puedo decir que fue un milagro. El que apareciera todo el dinero, que se abrieran las puertas para que yo pudiera tener mi medicación, eso fue un milagro también. O sea, en pandemia, con escasez en las medicaciones, yo, de las personas que te comento que iban conmigo al mismo tiempo en el tratamiento, ellas tuvieron que esperar 3 meses. Yo no esperé nada. O sea, el Señor abrió las puertas. Eso fue un milagro para mí. Y yo pude darme mi medicación en el tiempo que me tocaba. O sea, no perdí ni un segundo de tiempo, valga la redundancia, porque él proveyó. Y realmente yo siento que Él hizo la obra. O sea, son pocas las personas que a tiempo se pueden detectar y que el cáncer de mama es uno de los que más esperanza de vida tiene, porque a tiempo pues tiene solución. Pero aún así, te repito, muchas personas que pasaron conmigo el proceso volvieron a enfermarse. O sea que
Aún así, uno tiene, aunque sea de mama, aunque tenga mejores pronósticos, siempre está como la posibilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad. Entonces, el hecho de que no haya aparecido nada, de que yo me haya mantenido sana, de que cada estudio haya salido bien, eso para mí también es un milagro. Uh-huh. Es un milagro. O sea, de verdad, el Señor obró. El Señor obró en mi vida y sirve para yo poder comentarle cada vez que me siento en la sala, al que esté empezando el proceso, al que esté llorando, o sea, le cuento, o sea, si el Señor lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Llevando esperanza a algunos que tal vez la están perdiendo. ¿Qué le dirías entonces a las personas que están atravesando por este proceso? Que se sienten ahora mismo sin esperanza, cabizbajo. ¿Qué le dirías a esas personas? Y a cualquier otro que pudiera en algún momento pasar por eso. O sea, ¿qué palabra le diría? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, definitivamente mi recomendación sería que se aferren al Señor. O sea, yo no me imagino esta enfermedad sin Dios. Sin tú creerle a Él, sin tú saber que Él hace milagros y sin tú saber que Él tiene control de tu vida. Así que les diría que se aferren 100% a Él. Les diría que no piensen en lo que va a pasar. A veces uno se va más allá. Y si mañana, y si me pasa, y si... Uh-huh. O sea, enfócate en lo verdadero. Enfócate en el día a día. Que cada día traiga su propio afán. Confía en el Señor con todas tus fuerzas. No hay nada más que hacer en esta enfermedad que confiar. Amén. Todo es incierto. Entonces la prueba se pone a fe. ¿Cómo es? La fe se pone a prueba en la mayor escala. Entonces se trata de vivir cada día así, un día a la vez y una confianza a la vez. La misericordia del Señor alcanza para siempre. De hecho, se renuevan cada mañana. Amén. Entonces eso les recomendaría, que no estén solos, que se apoyen de sus familiares o de sus amigos. A veces hay amigos que son como hermanos, como dice la palabra. Pero que no vivan este proceso. O sea, esto no se puede vivir solo. Que se apoyen de sus familiares y que busquen versículos de la palabra que de verdad los llenen de fe, los llenen de esperanza, los llenen de fortaleza y que lo peguen donde sea, que lo tengan visible en todas partes, que lo lean, que lo repitan, que constantemente se mantengan llenos de la palabra de Dios. Porque el miedo, la angustia y la mayor batalla es en la mente, con nuestros pensamientos. Entonces, someter esos pensamientos a la verdad de Cristo. Amén. Y en esa misma dirección, ¿qué le dirías a esas personas que rodean a quien ha sido afectado por esta enfermedad? Porque influye bastante de quienes te rodeas, a quienes escuchas, quienes están en tu lado. Entonces, saber también cómo uno puede abordar a quien está pasando por un momento difícil y también la familia de cómo sobrellevar esta situación. Bueno, les diría que tengan mucha paciencia, que dé mucho amor. Uno necesita sentirse muy amado en esos momentos. Les diría que no dejen de apoyar en oración y que sean intencionales en mantener una vida devocional con esa persona enferma, y que sean como tú ves los carros cuando se te quedan y la batería ya no te funciona, entonces tú necesitas, como siempre ese aparato ustedes los hombres, un jumper, que sean el jumper en esos momentos de tristeza, que traten de sacarlo de la casa, que traten de inyectar alguna actividad que les dé un poquito de alegría, pero sobre todo eso, amor y mucha paciencia. Y al revivir estos momentos y pensar en todas esas situaciones que atravesaron, ¿qué tú le dirías a tu familia si estuvieran aquí ahora? Uy. Que yo van a ver, seguro. Sí, por supuesto. Ay, pero eso no se hace. Ay, bueno. Les diría que los amo mucho y que estoy muy agradecida del Señor por la familia que me tocó, y que todos fueron de verdad un apoyo
para mí, incondicional. O sea, de verdad, gracias, o sea, no tengo cómo pagar todo el cariño, el afecto, el amor, el apoyo, la compañía. O sea, yo no iba a una sola cita médica sola. O sea, siempre yo estaba acompañada. Y el que no me dejaran sola, para mí eso no tiene precio, ni sé cómo lo voy a agradecer. O sea que de verdad creo que eso le diría gracias por no dejarme sola y por estar apoyándome en todo. Eso merece un aplauso. Qué bueno es ver lo que Dios hace en la vida de una persona, su cuidado, su provisión, ¿verdad? Y algo que me agradó muchísimo de todo lo que has dicho es que siempre acudías a la palabra y tu esperanza estaba basada siempre en lo que decía la palabra de Dios y la promesa. Y claro, ¿verdad? La ayuda de los familiares pues es elemental en este proceso. Y qué bueno saber que no estuviste sola en eso, igual que las personas que puedan estar viendo esto, que pasen por la misma situación, que recuerden que no están solos y que Dios realmente está con ellos y que Él es su guardador, su protector y que al final todo va a obrar para bien. A veces tal vez puede ser que el resultado no sea el que queramos, pero al final también, aunque no sea el que queramos, va a resultar para bien, porque podemos ser de bendición para muchos. Así que gracias por compartir con nosotros tu historia, tu testimonio. Esperamos que haya sido como para nosotros fue de bendición, que sea para bendición para los que lo están viendo. Así que ya ustedes saben, compartan este contenido, háganle llegar esto a personas que estén pasando por procesos similares y dejen que Dios toque su corazón a través de este contenido. Así que Dios les bendiga, muchas gracias y esto fue El Catecúmeno.